Siempre supe que había nacido con la vida marcada. No hacía falta que nadie me lo dijera. Lo sentía en la barriga vacía y en las manos llenas de callos desde niño. Crecí en un caserío perdido, donde lo único que abundaba era la pobreza y la violencia. Las mañanas olían a café rancio y a sudor, y las noches a aguardiente barato y discusiones que terminaban a golpes. Mi madre lavaba ropa ajena hasta dejarse las uñas enrojecidas. Yo la veía frotar y frotar sobre la piedra, como si quisiera borrar la miseria de nuestra vida con jabón y agua fría. Mi padre, en cambio, se entregaba al trago. A veces desaparecía por días enteros y volvía con los ojos vidriosos y las manos temblorosas. Nunca trajo nada más que deudas y silencios. En ese ambiente crecí, aprendiendo desde temprano que los sueños no alcanzaban para llenar la barriga. A los 10 años ya trabajaba en el campo, recogiendo yuca, cargando bultos que me doblaban la espalda. Pero lo que ganaba apenas alcanzaba para un pedazo de pan duro y una taza de tinto. La primera vez que escuché del negocio fue en la plaza del pueblo. Los hombres hablaban en susurros, pero yo tenía el oído atento. Decían que había dinero rápido, mucho dinero, llevando carga por los caminos. Yo no entendía bien de qué se trataba, pero sí entendí la parte del dinero. Decían que en un solo viaje se ganaba más que en meses enteros de trabajo honrado. La tentación se me metió en el pecho como una espina. Al principio me resistí. Mi madre me decía, no te metas en lo que no entiendes, eso solo trae muerte. Pero yo veía a los jóvenes del pueblo que ya estaban en el negocio, con ropa nueva, zapatos brillantes, motos relucientes, mientras yo seguía con pantalones remendados y botas agujereadas. ¿Cómo no iba a sentir rabia? Un día la oportunidad se me presentó de frente. Un hombre delgado, con mirada dura y voz baja, me dijo: necesitamos a alguien que lleve un paquete. Nada complicado, te pagamos bien. Yo apenas tenía 16 años. Dudé un segundo, pero el hambre y la rabia fueron más fuertes. Ese primer encargo fue una bolsa envuelta en plástico que debía llevar a pie hasta una finca al otro lado del río. Me pagaron lo suficiente para comprar comida para varios días y por primera vez ropa nueva. El dinero en mi mano me pareció mágico, pero no era magia, era el inicio de mi condena. Con el tiempo me fui metiendo más y más, primero como mensajero, luego cargando paquetes más grandes, luego escoltando. Aprendí a moverme de noche, a conocer caminos escondidos, a desconfiar de todos, y poco a poco me gané la confianza de hombres más pesados. El mundo empezó a cambiar ante mis ojos. Ya no era el niño pobre que recogía yuca. Ahora entraba a cantinas con billetes en el bolsillo. Ahora las mujeres me miraban distinto. Ahora los hombres me respetaban. Pero junto con el respeto venía el peligro. Vi caer a varios en redadas, otros murieron a tiros. Y aún así yo seguía, convencido de que ese era el único camino. Hasta que un día, entre tragos y murmullos, escuché de un encargo distinto.
Decían que venía un cargamento grande, algo especial, que iba a cruzar hasta Miami, un envío que podía cambiar la vida de todos los involucrados. No eran bultos pequeños ni vueltas rápidas, era un cargamento de verdad. Los rumores decían que el que participara en esa operación quedaría hecho para siempre, que sería el pase a la riqueza, al poder, a una vida sin carencias. Y cuando pronunciaron mi nombre entre los escogidos, sentí que el pecho me estallaba de orgullo y miedo al mismo tiempo. No sabía entonces que ese sería el inicio de la historia más oscura de mi vida, que ese cargamento no traería fortuna, sino una maldición que se quedaría conmigo hasta el último de mis días. Era una mezcla rara, orgullo, miedo y la sensación de que me estaba metiendo en algo demasiado grande. El jefe que nos reunió lo dejó claro. Este cargamento no es como los demás. Si sale bien, ninguno de ustedes volverá a pasar hambre. Éramos 6 hombres en total. Algunos los conocía de otras vueltas, otros eran nuevos para mí. Cada uno con su historia, cada uno con sus fantasmas. Estaba el mono, un tipo flaco, con los ojos siempre rojos de tanto fumar. Decía que había crecido en Medellín y que había visto morir a más de un amigo desde adolescente. Era nervioso, pero rápido con las manos. Lo usaban para cosas delicadas porque tenía sangre fría. Luego estaba Ramírez, un hombre mayor que yo, curtido, con cicatrices en la cara. Había estado en la guerrilla un tiempo y después se pasó al negocio. Tenía voz ronca y hablaba poco, pero cuando lo hacía, todos callaban. Decían que había matado a más de uno, pero él nunca lo confirmaba ni lo negaba. Había también un muchacho joven, apenas un pelao, al que llamaban Chirri. Tenía una sonrisa fácil, demasiado inocente para el mundo en el que estaba. Decía que solo estaba ahí porque quería sacar a su madre de la miseria. Yo lo miraba y me veía a mí mismo unos años atrás. El cuarto era un hombre grande, corpulento, al que apodaban Toro, con brazos como troncos y voz que retumbaba. No era muy listo, pero sí fuerte, y a veces en este negocio la fuerza pesa más que la cabeza. El último, además de mí, era un tipo callado, de mirada helada. Nunca supe su nombre real. Todos le decían Culebra. Tenía una forma de observar que incomodaba. No bebía, no reía, no hablaba más de lo necesario. Siempre cargaba una navaja que afilaba sin descanso, como si esperara el momento de usarla. Nos reunieron a todos en una finca apartada. Allí nos dieron instrucciones. El cargamento saldría en varias partes. Una avioneta ligera llevaría parte de la mercancía hasta una pista improvisada cerca de la costa, y de ahí se trasladaría una lancha rápida que cruzaría hacia el norte. Nosotros debíamos escoltar, cargar y asegurar que todo llegara sin contratiempos. Las noches en esa finca eran largas. Practicábamos, revisábamos rutas, limpiábamos armas. Algunos jugaban cartas, otros bebían ron. Pero siempre estaba esa tensión en el aire, esa sensación de que algo podía salir mal en cualquier momento. Recuerdo una conversación con Ramírez. Estábamos fumando un cigarro detrás de la bodega. Él me miró fijo y dijo: «Muchacho, ¿sabes por qué dicen que esta vuelta está maldita?» «¿Maldita?», pregunté extrañado. «Sí, dicen que ya han intentado mover este cargamento 3 veces y siempre pasa algo.
Una avioneta se estrelló, un grupo se perdió en la selva, otro lo reventaron los gringos antes de zarpar. Y ahora quieren que seamos nosotros los que lo llevemos. Me quedé helado. No sabía si creerle o si lo decía solo para meter miedo. Pero Ramírez tenía esa mirada de hombre que ha visto demasiado, y su voz sonaba seria. Desde ese momento, la palabra maldito empezó a dar vueltas en mi cabeza. El día antes de salir, nos reunieron a todos y nos mostraron la mercancía. Ladrillos perfectamente envueltos, apilados como si fueran lingotes de oro. El olor químico se mezclaba con el del plástico y el polvo. Era una fortuna en nuestras manos. Nos dijeron que si todo salía bien, el pago sería suficiente para desaparecer, para empezar de nuevo en cualquier parte del mundo. Yo me quedé mirando esos paquetes y sentí un escalofrío, no solo porque representaban riqueza, sino porque también eran muerte. Cada ladrillo era una bala esperando dispararse en contra de alguien. Pero en ese entonces todavía pensaba en lo que podría comprar: una casa para mi madre, ropa nueva, comida, paz. Me engañaba creyendo que ese dinero podría limpiar lo sucio de mi vida. Esa noche casi no dormí. Me acosté en un catering cómodo, con el fusil apoyado al lado y los ojos abiertos mirando el techo. Afuera, los grillos cantaban y el viento agitaba las palmas. Imaginaba el vuelo de la avioneta, el rugido de la lancha, las olas golpeando. Y también imaginaba el dinero, mucho dinero. Pero en el fondo, muy en el fondo, algo me decía que Ramírez tenía razón. Algo me susurraba que esa carga no traería más que desgracia. Al amanecer nos levantaron temprano. Revisamos armas, ajustamos mochilas, cargamos la mercancía. El sol apenas empezaba a salir cuando subimos a los camiones que nos llevarían a la pista. El viaje comenzó y con él comenzó también la cuenta regresiva al infierno. El camino hasta la pista fue una mezcla de polvo, silencio y miradas por el retrovisor. Íbamos en 2 camiones sin marcas, cubiertos con lonas viejas que olían a gasolina y caucho quemado. Ramírez iba en el primero, conmigo. Atrás, Toro y el Mono custodiaban la carga con los fusiles cruzados sobre las piernas. Chirri y Culebra iban en el segundo, junto con 2 muchachos que apenas conocía. Nadie hablaba, solo el motor, el viento y el latido de la sospecha en el cuello. A la altura del puente viejo nos esperaban 2 hombres con gorras de policía, pero no venían a detenernos, eran parte del trato. Uno se acercó a la ventana, miró hacia adentro y dijo sin emoción: «Tiempo es tiempo». Ramírez le pasó un sobre, ni lo contó. Asintió con la cabeza, levantó la barrera oxidada y nos dejó seguir. Aún así, el estómago se me apretó. Las garantías en nuestra vida siempre eran de papel delgado. Llegamos a la pista de tierra antes del amanecer. Era una lengua de barro apisonado entre 2 franjas de pasto alto. A un costado, una caseta de madera donde un mecánico flaco calentaba café en una olla negra. La avioneta estaba allí, blanca, vientre manchado de aceite, hélice dormida. El piloto, un costeño curtido, con manos de pianista, nos saludó con un gesto breve. Tenía ojos de hombre que ha tenido demasiadas conversaciones con el mar y ninguna con su conciencia. «Hay brisa cruzada», dijo, oliendo el viento, «y la pista está corta.
No me llenen como si esto fuera un camión. Ramírez lo miró con esa calma peligrosa que hacía retroceder a cualquiera. Llevas lo que te digo que llevas. El piloto apretó la mandíbula, pero no insistió. El mono y Toro empezaron a bajar los paquetes. El plástico crujía como hojas secas. Los ladrillos de mercancía parecían ladrillos de verdad, compactos, lisos, fríos. Yo sentí el peso en los brazos y en la conciencia. Culebra no ayudó a cargar. Se quedó con la navaja en la mano, raspándola contra una piedra, mirándolo todo. Ese sonido fino, metálico, se me metió en la nuca. «No me gusta ese man», susurró Chirri a mi lado, ajustándose la gorra. «No te gusta porque te refleja», le respondí, intentando una sonrisa. «Anda, sujeta ese amarre». Hicimos 2 montones, uno para la avioneta, otro que seguiría más tarde por lancha. Al pesar, el piloto resopló. «Así no me levanto ni con Dios jalando del ala». «Corta 20 kilos», dijo Ramírez seco. «Corto 40», replicó el piloto, «o nos quedamos de adorno en los matorrales». Se miraron, el aire se tensó. Al final, Ramírez asintió con un gesto mínimo. Quitamos 4 paquetes. Los llevé yo mismo de vuelta al montón de la lancha. Cuando los dejé en el suelo, un buitre grande bajó de golpe, atraído por quién sabe qué, y se posó sobre el borde de la pista. Nos miró con un ojo gris, frío. El mono lo espantó de una patada al aire. «Mal augurio», dijo el mecánico, sin voltear, removiendo el café. «Cállese, viejo», escupió Toro. El primer desliz vino pequeño, como vienen las tragedias. Chirri casi tropieza con un lazo tirado y un paquete se le resbaló. Lo atrapó apenas, pero golpeó el piso con una esquina. El silencio posterior fue más ruidoso que el golpe. Culebra dio un paso, inclinó la cabeza y sonrió sin dientes. «Si rompen uno, lo pagan con la vida», dijo sin subir la voz. Chirri tragó en seco. Yo le recogí el paquete, le limpié el barro con la manga. «Todo bien», le susurré, «respira». A las 6 el sol ya empezaba a quemar. El piloto revisó de nuevo la hélice, se metió en la cabina, probó radios. Yo caminaba la pista midiendo con los ojos. «Nunca confiar solo en el piloto», me repetía. «Hay que mirar la tierra, sentirla». La tirita de viento en el extremo flameaba indecisa, como si no supiera de dónde venía el mundo. «Nos vamos en 2 corridas», dijo Ramírez. «Primero, yo, el viejo», me señaló, «y el mono. Los demás se quedan con la lancha y salen cuando demos luz verde». «¿Por qué luz verde?», preguntó Toro molesto. «Porque si digo roja y te montas, no habrá segunda oportunidad», respondió Ramírez clavándole los ojos. Cargamos la avioneta. El interior olía a gasolina agria y cuero viejo. Me senté atrás con el fusil entre las piernas y el sudor bajándome por la espalda. El piloto hizo una seña a Culebra, que estaba a un lado inmóvil. Por un segundo juraría que vi una mueca, no de nervios, de cálculo. Culebra levantó el pulgar, pero en sus ojos no había aprobación, había un espejo negro. La hélice arrancó. El aparato vibró como un animal con fiebre. El piloto metió potencia, rodamos. Cada bache de la pista nos levantaba un poco, como si quisiéramos despegar antes de tiempo. La brisa cruzada puso el ala derecha. El piloto corrigió sin pestañear. La nariz subió y por un instante me pareció que el cielo nos rechazaba. Después, el piso se soltó. Subimos lentos, pesados.
La pista se hizo nacienta verde detrás. Yo apreté la cruz, que no la conocía, pero apreté el aire en el puño. Desde arriba, la selva parecía tranquila, un tapete infinito de verdes. Mentira. Ahí abajo vivía todo lo que nos quería muertos. El viaje hasta la pista intermedia fue corto, pero eterno. En el intercom oíamos voces degradadas, ruido blanco. El piloto no hablaba, solo miraba instrumentos, miraba adelante, masticaba el silencio. Toro fingía dormir con los audífonos puestos. Ramírez tenía los ojos cerrados, pero yo sé cuando alguien reza sin creer. Al aterrizar, el primer susto serio. Un perro flaco cruzó la pista cuando ya veníamos cortos. El piloto jaló hacia arriba, el avión rebotó y cayó de nuevo con un latigazo que nos golpeó las vértebras. La rueda izquierda chirrió al límite, un chirrido como de metal rajándose. Sentí el impulso de insultar, pero me mordí la lengua. Rodamos hasta detenernos. El piloto apagó motores y se quedó un segundo con las manos en los mandos, respirando hondo, como si acabara de salir de debajo de una ola. «Ya listo», dijo después, como si nada. «Cambio de combustible, revisar presión de neumáticos y nos vamos». El mecánico de la pista intermedia, otro flaco con manos de piano roto, se acercó con una manguera y un balde. Miró las ruedas, chasqueó la lengua. «La izquierda está al borde». «No hay borde», cortó Ramírez. «Hay que llegar». Mientras drenaban y volvían a llenar, me aparté con Toro a fumar a la sombra de una bodega. Había gallinas sueltas picoteando tierra. Un niño miraba desde una ventana con ojos que ya sabían demasiado. Toro me pasó el cigarro. Me murmuró: «¿Oíste al mecánico de la primera pista?». Dijo: «Mal augurio». Los viejos siempre dicen algo, les gustan las historias. Sí, pero esta historia ya la oí. Este envío lo han intentado 3 veces. Siempre algo: motor frío, mar bravo, gringos con hambre. No sé, hermano, siento como un zumbido en la nuca. Ese zumbido es el miedo, dije, que no se te confunda con intuición. Y si es lo mismo, sonrió sin humor y lanzó el humo hacia arriba. Cargamos de nuevo, más livianos. El segundo salto fue más limpio. A la distancia ya se adivinaba el brillo de la costa, una línea líquida mordiendo tierra. Al tocar, nos acomodó un viento sucio que vino del mar y nos movió como bolsa de plástico. El piloto la posó con una caricia áspera en la franja de tierra. Afuera, Culebra, Toro y Chirri ya nos esperaban. La lancha estaba lista, un dardo negro con motores gemelos y olor a sal. El patrón de esa zona, un mulato de brazos tatuados, nos dio la bienvenida sin sonreír. «Hasta aquí los puedo cuidar», dijo. «Más allá, El amanecer nos encontró con los ojos rojos y las manos temblorosas, no por frío, sino por la tensión de estar rodeados de hombres que ya no eran compañeros, sino posibles verdugos. El canto de los pájaros en la costa parecía una burla. Mientras la selva despertaba, nosotros nos hundíamos cada vez más en la sospecha. Ramírez reunió a todos alrededor de una fogata improvisada. El humo nos ardía en los ojos y el silencio era tan pesado que costaba tragar saliva. «Escuchen bien», dijo con voz ronca. «Aquí falta un paquete y falta un hombre. El mono no volverá, y eso ya es sentencia suficiente. Pero si alguno de ustedes cree que puede jugar doble, más le vale confesarse antes de que lo descubramos». Nadie habló. Toro mascaba un palillo de madera, apretando tanto la mandíbula que parecía que iba a romperse los dientes.
Culebra afilaba la navaja con parsimonia, sin apartar la mirada de Ramírez. Chirri estaba pálido, las manos apretando el escapulario que su madre le había dado. Yo sentía que la sombra de la muerte se paseaba entre nosotros como un perro hambriento. Después de un rato interminable, Ramírez ordenó cargar de nuevo la lancha. La travesía debía continuar. El mar estaba en calma, pero adentro de la embarcación las olas eran otras, miradas torcidas, cuchicheos, respiraciones contenidas. Pasaron 2 horas sin sobresaltos. El sol nos castigaba desde arriba y el calor dentro de la lancha era sofocante. El capitán decidió detenerse en un islote rocoso para revisar motores y refrescarse. Bajamos todos cargando cantimploras. Fue ahí cuando ocurrió la segunda muerte. Chirri se apartó del grupo para orinar detrás de unas piedras. Yo lo vi sonreírme con timidez antes de irse, como si buscaba alivio en un gesto humano en medio de la locura. Pasaron unos minutos y no regresaba. Ramírez me hizo una seña para que lo buscara. Lo encontré tendido en la arena, boca arriba, con los ojos abiertos mirando el cielo. Tenía un agujero limpio en la frente y la sangre formaba un charco oscuro alrededor de su cabeza. El escapulario colgaba de su mano, manchado de rojo. «¡Ramírez!», grité. Todos corrieron. Toro soltó un rugido y pateó una piedra con furia. Culebra solo observó, sonriendo apenas, como si lo hubiera sabido desde el principio. «¿Otra vez un tiro imposible?», dijo con voz tranquila. «¿O alguien anda jugando a Dios entre nosotros?». Yo lo miré fijamente. Estaba convencido de que había sido él, pero no tenía pruebas. Y acusar sin pruebas era firmar mi propia sentencia. Ramírez se agachó junto al cuerpo de Chirri. Cerró los ojos del muchacho con la mano áspera y luego se incorporó con el rostro endurecido. «Ya son 2, y les juro que si descubro al traidor, lo entierro vivo junto con la carga». Esa tarde seguimos navegando, pero ya no hablábamos. El silencio se volvió un muro entre nosotros, cada cual aferrado a su fusil, a sus pensamientos, a sus sospechas. Yo no podía dejar de pensar en el rostro de Chirri, tan joven, tan fuera de lugar en medio de esa maldición. Sentí un peso insoportable en el pecho, como si hubiera perdido a un hermano menor. Al caer la noche, el capitán anunció que debíamos descansar otra vez. Llegamos a una bahía escondida, rodeada de manglares. El aire estaba cargado de mosquitos y el agua olía a podredumbre. Montamos un pequeño campamento, encendimos una fogata mínima para cocinar algo de pescado que los locales habían dejado en una red. Fue entonces cuando la paranoia se desató. Toro se levantó de golpe y señaló a Culebra con el fusil. «Eres tú, maldito, lo sé. Nadie dispara así desde la nada. Tú mataste al mono y a Chirri». Culebra se enmutó. Se limitó a limpiar las uñas con su navaja. «Si yo los hubiera matado, tú estarías muerto también, y de una manera más lenta». Yo me puse en medio, levantando las manos. «Basta. Si seguimos así, no hará falta que nadie nos persiga, nos mataremos nosotros mismos». Ramírez se levantó, y su sola presencia hizo que Toro bajara un poco el fusil. «Escuchen bien», dijo con la voz firme. «Aquí nadie se mueve solo, nadie. El que se aparte, el que intente huir o esconderse, lo considero muerto. Y el que me desobedezca, lo mato yo mismo». Sus palabras se clavaron en todos. Nadie respondió, pero el mensaje estaba claro. La maldición del cargamento ya había roto nuestra confianza. Y a partir de ese momento, cada noche sería una prueba para ver quién despertaba vivo.
Esa noche casi no cerré los ojos. Me quedé con el fusil sobre las piernas, observando las sombras que bailaban con la luz de la fogata. Escuchaba cada movimiento, cada respiración. En algún momento juraría que vi a Culebra mirándome fijamente desde la oscuridad, con los ojos brillando como los de una fiera. El mar nos rodeaba, el cargamento pesaba como una losa, y la muerte nos iba contando uno por uno. Y yo sabía que el próximo podía ser cualquiera, incluso yo. El amanecer en la bahía llegó cubierto de neblina. La bruma se metía entre los manglares como un fantasma, envolviéndonos en un silencio extraño, húmedo, pegajoso. Era como si la selva nos vigilara, como si supiera que ya estábamos quebrados por dentro. Ramírez nos levantó a todos con un grito seco. ¡Arriba! ¡Nos movemos ya! El capitán encendió la lancha, los motores tosiendo antes de rugir como bestias cansadas. Cargamos la mercancía otra vez bajo el piso falso. El crujido del plástico parecía un recordatorio cruel de todo lo que ya habíamos perdido. 2 hombres muertos y apenas íbamos a mitad del camino. La neblina era tan densa que apenas podíamos ver unos metros adelante. Avanzábamos despacio, como ciegos tanteando en la oscuridad. El capitán mascaba tabaco, los ojos fijos en la brújula. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el motor, el chapoteo del agua contra la madera y el zumbido de los insectos que parecían seguirnos a todas partes. Fue entonces cuando pasó lo que ninguno esperaba. Toro estaba sentado en la parte trasera vigilando. De pronto dio un grito ronco, como de dolor, y se desplomó hacia adelante. Al principio pensé que había resbalado, pero cuando lo volteamos vimos la herida, un cuchillo clavado en su costado, profundo, mortal. ¿Qué mierda pasó?, rugió Ramírez, apuntando con el fusil a todos. Yo juraba que nadie se había movido. Había sido un instante, un parpadeo, pero ahí estaba Toro, sangrando como un toro en la arena, con la vida escapando de su cuerpo. Culebra sonrió apenas, como si lo hubiera estado esperando. No me moví de mi sitio. Todos me vieron. ¿O me van a decir que no quieren saber quién fue otro? Miré a Ramírez, miré al capitán, y los ojos de todos eran un reflejo del mismo pensamiento. Ya no importaba quién lo había hecho. Lo cierto era que el cargamento seguía cobrando vidas y nadie estaba a salvo. Toro murió en cuestión de minutos, gimiendo, con la mirada perdida en el cielo gris. Nadie dijo una palabra, ni siquiera intentamos enterrarlo. El capitán lo empujó al mar y vimos cómo el cuerpo desaparecía en la neblina. Quedábamos 4, Ramírez, Culebra, el capitán y yo. El ambiente dentro de la lancha era insoportable. Ramírez no dejaba de apuntar a Culebra con el fusil, pero tampoco disparaba. Yo no sabía si temía matarlo porque de real no estaba seguro, o porque en el fondo todos sabíamos que Culebra era solo un instrumento de algo más grande. El capitán golpeaba el casco de la lancha furioso. «Dejen la novela, si no arreglo esto nos hundimos aquí mismo». Trabajó durante horas bajo el sol, parchando el agujero con tela y sudor. Mientras tanto, Ramírez y yo vigilábamos a Culebra, que parecía disfrutar la tensión, como si cada minuto que pasaba nos hundía más en su juego. Finalmente logramos encender el motor, aunque a media potencia. La lancha avanzaba lenta, pesada, como un animal herido. Y entonces llegó la siguiente tragedia. El sol ya caía cuando el capitán se levantó para revisar de nuevo el tanque. Apenas se inclinó, un disparo retumbó y su cuerpo se desplomó sobre la decubierta con la cabeza partida en 2. El sonido me perforó